Muy buen día, nosotros estaremos hablando acerca de lo que es la Ilustración francesa. Yo hablaré al respecto de lo que fueron los resultados de la Ilustración y qué se logró con ello en Francia. Gracias a la Ilustración francesa podemos tener el honor de en la actualidad hacer uso del método científico, debido a que con la Ilustración francesa se desarrollaron grandes avances en el arte, en la ciencia, en el estudio, en la filosofía. Con ella misma pues también surgen grandes filósofos en lo que es Francia en esa época, como ser el Barón de Montesquieu, también de igual manera Voltaire, que era otro filósofo, como ser otros. También surgen los economistas. En esa época la Ilustración era como el momento en el que los grandes pensadores o filósofos querían hacer entender al pueblo que merecían más, o sea, que tenían que darse a conocer y tener un poco más autoridad en el gobierno. Entonces, o en ese tiempo lo que era pues la monarquía. Entonces lo que surge es de que el pueblo se libera, o la burguesía pues se libera contra la aristocracia, se levanta contra la aristocracia, y esto hace de que surjan nuevos beneficios para el pueblo, a modo de que todo sea equitativo. De igual manera, pues uno de los logros más importantes que surge con la Ilustración francesa pues es se podría decir que hasta el día de hoy tenemos beneficios con la Ilustración francesa, ya de que si no hubiera surgido ese cambio en ese momento, no podríamos tener la facilidad de gozar de las redes sociales o algo tan simple como ser eso, o sino también de los estudios científicos, porque gracias a esto se dio un gran desarrollo en el método científico. De igual manera, también gracias a esto no podríamos estar disfrutando de lo que es la equidad o la igualdad social actualmente. Y también pues seguiríamos siendo gobernados por lo que sería una aristocracia, que esto pues impide que el pueblo tenga un buen desarrollo social y un beneficio igual al resto, sino de que sería, como se podría decir, como discriminado, ya que solo la aristocracia tendría la facilidad de gozar de ciertos bienes o adquirir ciertos bienes. Otro de los temas importantes es de que uno de los resultados que se dio con la Ilustración francesa fue que no solamente fue en Francia que se dio este cambio, sino de que con él también surgió este cambio en diferentes países, como ser después de Francia surgió en España, se extendió por toda Europa. Y de igual manera pues vino a dar a los otros continentes, como hacer el continente americano o el continente asiático. Actualmente, vuelvo y repito, pues gracias a esto pues nosotros hacemos uso y gozamos de ciertos beneficios que nos puede ofrecer la vida social. Muchas gracias. La cuna de la Ilustración se sitúa en Francia, y es allí donde tuvo mayor importancia. La Ilustración francesa está marcada por la preocupación sobre problemas políticos y sociales, cuyo carácter principal es su espíritu crítico y escéptico. La Ilustración francesa tiene un gran contenido político, cuya filosofía está basada en el derecho natural o derecho que tienen todos los hombres a la vida, la libertad y la propiedad. La misión del Estado será defender los derechos del hombre, garantizar su libertad, su seguridad y su propiedad. Por tanto, el Estado debe ser representativo y liberal. Los políticos ilustrados se oponen al absolutismo monárquico y quieren para Francia un régimen que esté basado en la igualdad y en la libertad. Los principales teóricos políticos de la Ilustración francesa fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau, quienes tenían la idea de que la Ilustración era la soberanía de la razón frente a la autoridad y a la rebelión. Defiende el racionalismo, el individualismo, el relativismo y la vuelta a la naturaleza, en oposición a los principios estéticos del antiguo régimen. Los pensadores de la Ilustración también sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para poder construir un mundo mejor. Por ejemplo, Voltaire siempre mantuvo la idea de que era mejor tener un Estado democrático que promoviera la igualdad para todos. Montesquieu tenía la idea de una división equitativa de poderes y siempre defendió el imperio de la ley y de la libertad. Y Rousseau siempre cuestionó las estructuras políticas y sociales de Francia en esa época.
y sus ideas sociales y políticas fueron el preludio de la Revolución Francesa. Esta parte de la presentación me gustó titularla con una palabra en latín que se llama credo. Credo en español quiere decir creer. Lo importante aquí es definir en qué creía la Ilustración francesa. Ustedes pueden ver en esta imagen cómo Dios da origen al hombre, pero más sin embargo la Ilustración francesa no se basaba en ello. La Ilustración francesa se basaba en una verdadera creencia, en un verdadero razonamiento. Más sin embargo, ellos mencionaban en reiteradas ocasiones que la iglesia, la religiosidad, el creer en un ser superior es sinónimo de un fanatismo religioso, y eso tiene como resultado el estancamiento de una sociedad o el progreso de una sociedad. Así que ellos tenían como fundamento la razón, el pensar, en dedicar ese tiempo del día a poder crear, no al poder pensar o culturalizar o llevarse lo que es la tradición de una familia. No, ellos querían establecer un nuevo principio, el uso de la razón, que la persona razonara para poder resolver todos esos problemas que afrontaban en aquel tiempo a Francia. De igual manera, ellos establecieron 3 puntos muy importantes en los que se basaron. En primer lugar, la tolerancia del culto. La tolerancia del culto quiere decir el respetar. Ellos eran personas muy educadas y sobre todo se consideraban personas muy inteligentes. Buenas noches, Rafael Flores y Nadia Portillo. Yo voy a hablar cómo influyó la Ilustración francesa en el mundo. La Ilustración es un movimiento intelectual y cultural netamente europeo que surgió a finales del siglo XVIII y que a inicios del siglo XIX se fue esparciendo hacia el resto del mundo. La Ilustración francesa tuvo varios puntos de cambio en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. En lo político da la base a nuestro sistema de gobierno democrático moderno, que puede ser el parlamentario, la democracia representativa o el monárquico parlamentario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, varios pensadores, como uno de estos, Montesquieu, propuso dividir el poder que tenía el rey en 3, en el judicial, en el legislativo y en el ejecutivo. Esto haría que el rey perdiera poder y tendría menos influencia en sus actos, con lo cual le dio más poder a más personas, no solo concentrar el poder en una sola. Voltaire, en cambio, propuso el sufragio universal, que nosotros mediante el voto pongamos a nuestros gobernantes. Y también Voltaire propuso que la ley debe ser justa para todo el mundo. Montesquieu, en cambio, propuso que haya un contrato social entre el gobierno y entre los gobernantes y los gobernados. Este contrato social quiere decir que los gobernantes deben buscar un bien común y que los gobernados tenemos que respetar las leyes. En caso contrario, nosotros los gobernados no respetan las leyes, los gobernantes tienen la posibilidad de usar la fuerza pública para controlarnos. Y en cambio, los gobernantes que no cumplen su rol, los gobernados podemos sacarlos a ellos por voto universal o por la fuerza. En lo económico, la Ilustración francesa puso en práctica los modos liberales económicos de John Locke y Adam Smith, diciendo que la inversión privada sería la reactivación económica y el mejoramiento económico de los países. En lo cultural, en cambio, se quiso desligar a la iglesia de los poderes. Con esto, con la creación del Estado laico, pero con la tolerancia hacia las religiones, una mejor educación para la ciudadanía, posteriormente, y la incorporación del Estado 3 a mayor poder. ¿Qué quiere decir? El Estado 1 conformaba el clero y la iglesia. Esto fue con la creación del Estado laico, se eliminó. Y el Estado 2 era la nobleza. Gracias a los cambios sociales, esta fue eliminada, tomando el control los burgueses y el Estado llano. Estos ideales no solo se quedaron en Europa, también llegaron a las colonias europeas en América, lo cual propició a la revolución de las 13 colonias británicas a finales del siglo XVIII. Posteriormente, en el siglo XIX, a la independencia de los estados latinoamericanos, sucesivamente.